Hay una pregunta que parece sencilla, pero que cuando la desarrollas completamente, cambia la manera en que ves el cielo nocturno para siempre. ¿Cuánto tiempo tardarías en viajar un año luz? No con tecnología de ciencia ficción, no con motores de curvatura, ni agujeros de gusano, ni ningún dispositivo que no existe y cuya existencia no está garantizada por ninguna ley de la física conocida. Con lo que tenemos ahora mismo, con las naves que hemos construido, que están funcionando, que están en este momento surcando el espacio exterior mientras lees esto. La respuesta a esa pregunta no es un número interesante, es una demolición, es la clase de número que cuando lo procesas completamente te obliga a reconsiderar lo que significa cuando miras al cielo y ves esas luces y piensas, aunque sea vagamente, que algún día los seres humanos llegarán hasta ellas. La respuesta no dice que es difícil, dice que es una empresa de una escala tan diferente de cualquier cosa que la civilización humana haya intentado que las palabras difícil o incluso casi imposible no capturan adecuadamente la magnitud del problema. Pero la respuesta también abre algo que es exactamente lo contrario del desánimo, si la piensas correctamente. Y esa es la razón por la que vale la pena recorrerla con toda la precisión disponible. Empecemos por la unidad. La mayoría de la gente tiene un malentendido fundamental sobre lo que es un año luz desde el primer momento en que oye el término. El malentendido es comprensible porque el nombre de la unidad lo sugiere. Suena como una medida de tiempo. Un año luz parece que debería ser algo que tarda un año, de la misma manera que un año, luz año, es algo que ocurre en... El pensamiento no termina de cerrar, pero la intuición apunta a tiempo. Un año luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. Es la distancia que recorre la luz en un año. Y para entender cuánto es esa distancia, hay que empezar por la velocidad de la luz. La luz viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros en un segundo. Para dar una referencia de escala, la circunferencia del ecuador terrestre es aproximadamente 40.000 kilómetros. En un solo segundo, la luz recorre suficiente distancia para rodear la Tierra aproximadamente 7 veces y media. En el tiempo que tardas en leer esta oración, la luz ha recorrido más distancia que la que separa la Tierra de la Luna, que está a unos 384.000 kilómetros. Ahora multiplica 300.000 kilómetros por segundo por todos los segundos que hay en un año. Un año tiene 365 días, 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Eso da unos 31.500.000 segundos al año aproximadamente. Multiplica 300.000 kilómetros por 31.500.000 y obtienes la distancia que la luz recorre en un año. Aproximadamente 9.460.000 millones de kilómetros. 9,4 billones de kilómetros. Para que ese número tenga algún significado concreto, considera que la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol, la que separa el planeta donde vives de la estrella que hace posible la vida en él, es tan pequeña comparada con un año luz que cabe más de 63.000 veces en esa distancia. Un año luz es 63.000 unidades astronómicas, 63.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, está a 4 años luz y 4 décimas. A 4 años luz y 4 décimas, eso son 4,4 veces 9 billones,
460.000 millones de kilómetros. 41 billones de kilómetros hasta la estrella más cercana. Esa es la distancia que tienes que cruzar para llegar al objeto más cercano fuera de nuestro sistema solar. Ahora vamos a los números de las naves. La Parker Solar Probe es el objeto fabricado por seres humanos que ha viajado más rápido en la historia de la exploración espacial. Fue lanzada en 2018 con el objetivo de estudiar el Sol desde una distancia sin precedente, acercándose a menos de 10 radios solares de la superficie. Para llegar hasta ahí sin quemarse, la sonda usa la gravedad de Venus en maniobras de asistencia gravitacional que la aceleran progresivamente en cada órbita. En su punto de mayor velocidad, cuando está en el perihelio de su órbita más cercana al Sol, la Parker Solar Probe ha alcanzado velocidades de aproximadamente 692.000 kilómetros por hora. Eso es 192 kilómetros por segundo, casi 200 veces la velocidad de una bala de fusil. Es la velocidad más alta que ningún artefacto humano ha alcanzado jamás. Y la luz viaja aproximadamente 1560 veces más rápido que eso. Para cruzar un año luz a la velocidad de la Parker Solar Probe, tardarías aproximadamente 1560 años. 1560 años es el tiempo transcurrido desde aproximadamente el año 465 después de Cristo hasta hoy. Es el tiempo que ha pasado desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Desde Atila, el Huno, hasta el teléfono móvil que llevas en el bolsillo. Toda la historia de Europa medieval, el Renacimiento, la Revolución Industrial, la modernidad completa. Para llegar a Próxima Centauri, a la velocidad de la nave más rápida que hemos construido, tardarías más de 6.600 años. 6.600 años atrás, la humanidad estaba en el período del Bronce tardío. Las pirámides de Giza se estaban construyendo. La escritura acababa de inventarse. No existía ninguno de los países que conocemos hoy, ninguna de las religiones principales, ninguno de los idiomas modernos. 6.600 años de historia humana completa, desde las pirámides hasta los satélites, no alcanza para llegar a la estrella más cercana en la nave más rápida que hemos construido. Las sondas Voyager ofrecen otra perspectiva igualmente perturbadora. El Voyager 1 y el Voyager 2 fueron lanzados en 1977. En el momento en que este guión fue escrito, llevan más de 45 años viajando por el espacio, más tiempo del que ha existido la mayoría de los países del mundo en su forma actual, más tiempo del que la mayoría de las personas que lo leen han estado vivas. Son los objetos fabricados por humanos que más lejos han llegado del planeta de origen. El Voyager 1 viaja aproximadamente 61.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, un año luz tomaría unos 17.600 años. Y en 45 años de viaje continuo, el Voyager 1 ha recorrido algo así como 23.000 millones de kilómetros, que es aproximadamente 2 milésimas de un año luz. 45 años de viaje. 2 milésimas de un año luz. Para llegar a Próxima Centauri al ritmo del Voyager 1, tardarías más de 74.000 años. Para poner eso en perspectiva humana, 74.000 años atrás, los seres humanos anatómicamente modernos apenas estaban comenzando a colonizar Europa desde África. El Homo sapiens todavía compartía el planeta con los neandertales. 74.000 años de historia humana que incluyen todo lo que hemos considerado civilización, más otra cantidad equivalente de prehistoria antes de cualquier escritura o ciudad,
no alcanzan para llevar el Voyager 1 hasta la estrella más cercana. Haciendo el ejercicio para los medios de transporte cotidianos, se obtiene una escala diferente que también revela algo importante. Conduciendo en autopista a 100 km por hora, sin parar, sin dormir, sin detenerse a cargar combustible, sin ninguna pausa, un año luz tomaría más de 11 millones de años. Caminando a 5 km por hora, más de 222 millones de años. 11 millones de años atrás no existían los seres humanos ni ningún homínido parecido a nosotros. Los primeros australopitecos surgirían millones de años después. 222 millones de años atrás, los dinosaurios acababan de aparecer. Eso es la distancia de un año luz para los medios de transporte que usamos en nuestra vida cotidiana. Ahora la pregunta natural es si hay algo mejor. Si la tecnología actual o la tecnología que razonablemente podemos anticipar en las próximas décadas o siglos puede cambiar esos números de maneras que hagan la empresa concebible dentro de una escala de tiempo humana. La respuesta honesta es que hay candidatos prometedores, cada uno con sus propias limitaciones, que van desde los formidables hasta los potencialmente insuperables. El primero es la propulsión nuclear. En los años 50 y 60, en el contexto de la carrera espacial, y antes de que los tratados internacionales sobre armas nucleares pusieran límites a lo que se podía hacer con energía nuclear en el espacio, un equipo de físicos e ingenieros trabajó en lo que se llamó el Proyecto Orion. El Proyecto Orion no era ciencia ficción, era ingeniería seria, respaldada por física real. El concepto era usar una serie de explosiones nucleares detrás de la nave, detonadas en secuencia rápida, para propulsar la nave hacia adelante mediante el impulso de cada explosión. Una placa de metal de gran masa, llamada placa de empuje, absorbe el impulso de cada explosión y lo transmite a la nave a través de amortiguadores que suavizan las aceleraciones individuales en un empuje continuo. La física funciona. No hay ningún principio físico que prohíba este sistema. El problema no es la física. Los problemas son el Tratado sobre Pruebas de Armas Nucleares en la Atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua, que prohíbe exactamente el tipo de detonaciones que el Orión requeriría. Y los problemas son los desafíos de ingeniería de la placa de empuje, que tiene que absorber repetidamente el calor y la presión de explosiones nucleares sin desintegrarse. Y los problemas son el costo, que para una nave capaz de alcanzar velocidades interestelares sería de magnitudes que ningún presupuesto nacional o combinación de presupuestos nacionales ha considerado seriamente. Pero si estos problemas se resolvieran, las estimaciones para el Proyecto Orion apuntan a velocidades de entre el 3 y el 5% de la velocidad de la luz. Al 5% de la velocidad de la luz, un año luz tardaría 20 años. 20 años es un plazo que cabe dentro de una vida humana. Sería una misión ardua y larga, pero un solo ser humano podría, en principio, vivirla de principio a fin. Llegar a Próxima Centauri al 5% de la velocidad de la luz tomaría unos 85 años. Eso ya sale fuera del rango de una vida humana normal, aunque no radicalmente. Si el viaje comenzara cuando alguien tiene 20 años, llegaría a los 105. Si comenzara cuando alguien tiene 50, sus descendientes en la nave llegarían. La propulsión nuclear eléctrica es una variante menos ambiciosa, pero más cercana a la tecnología actual. Un reactor nuclear en la nave genera electricidad que alimenta un motor iónico, que ioniza gas y lo expulsa a alta velocidad, produciendo un empuje pequeño pero continuo.
Las sondas de la NASA ya usan motores iónicos alimentados por energía solar. La variante nuclear añadiría una fuente de energía más potente. Las estimaciones para la propulsión nuclear eléctrica apuntan a velocidades de entre el 1 y el 2% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, un año luz tomaría entre 50 y 100 años. Ya estamos fuera del rango de una vida individual y dentro del rango de una generación o dos. Eso introduce un conjunto de problemas que no son tecnológicos, sino humanos, y que son posiblemente más difíciles que los tecnológicos. Si un viaje a la estrella más cercana, a una fracción de la velocidad de la luz, toma más de 100 años, nadie que empiece el viaje verá el destino. Los que lleguen no serán los que partieron. Serán sus descendientes, personas que nacieron en la nave, que crecieron en la nave, que para quienes la nave es todo lo que han conocido como hogar. ¿Cómo mantener un ecosistema completamente cerrado durante 100 años, sin ninguna reposición de recursos desde el exterior? Es un problema sin solución demostrada. La Estación Espacial Internacional nunca ha intentado siquiera la autosuficiencia, recibiendo suministros constantes de la Tierra. Los experimentos de biosfera cerrada en la Tierra, como Biosphere 2 en los años 90, fracasaron en mantener el equilibrio del ecosistema durante períodos de meses. ¿Cómo mantener la diversidad genética necesaria para que la población de la nave no desarrolle los efectos de la endogamia? Durante generaciones es un problema que requiere una población de partida suficientemente grande, y esa población grande necesita espacio, alimentación, aire y agua en cantidades que la nave tiene que ser capaz de proporcionar. ¿Cómo preservar el conocimiento técnico necesario para mantener los sistemas de la nave y eventualmente fundar una colonia en el destino a través de 30 o 40 generaciones de seres humanos que nunca han vivido fuera de la nave y que no tienen ninguna experiencia directa de lo que es una colonia planetaria? Es un problema para el que la historia humana no tiene precedentes. La historia sí tiene ejemplos del otro problema, la pérdida de conocimiento técnico. Los romanos desarrollaron una formulación de hormigón hidráulico que duraba milenios incluso en agua marina, una tecnología que se perdió en la Edad Media y que fue redescubierta y comprendida completamente solo en el siglo XXI. Los griegos construyeron el mecanismo de Anticitera, un computador mecánico de precisión extraordinaria para calcular posiciones astronómicas, cuya existencia fue ignorada durante siglos después de su descubrimiento arqueológico, porque nadie creía que los griegos podían haber construido algo así. El conocimiento de cómo construirlo se había perdido completamente. Si en un planeta con millones de personas se pierde conocimiento técnico crítico, ¿qué resistencia puede tener ese conocimiento en una nave con 1000 personas durante 40 generaciones? Es una pregunta que ninguna solución actual puede responder satisfactoriamente. Antes de continuar con las opciones más especulativas, hay algo sobre la física relativista que cambia todo lo que hemos dicho de manera sorprendente y que merece atención específica. Si en este punto los números de miles de años y 85 años para la propulsión nuclear generan en ti esa mezcla específica de asombro y desánimo que produce la escala real del cosmos cuando se muestra sin suavizarlo, en la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la inmensidad del espacio interestelar te acompañe mientras te quedas dormido, para que la jaula que el cosmos ha construido con sus propias leyes físicas te lleve al descanso en lugar de al insomnio. Pero antes de cerrar los ojos,
hay algo sobre el tiempo que cambia completamente la perspectiva. La relatividad especial de Einstein tiene una consecuencia que parece salida de una novela de ciencia ficción, pero que es física perfectamente establecida. El tiempo no pasa a la misma velocidad para todos los observadores. Para ser preciso, el tiempo pasa más lentamente para los objetos que se mueven más rápido con respecto a un observador estático. A velocidades cotidianas, la diferencia es imperceptiblemente pequeña. A velocidades que se acercan a la de la luz, la diferencia se vuelve radical. A la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero pasa al 87% de la velocidad del tiempo en la Tierra. Cada 100 años en la Tierra son 87 años para el viajero. Una diferencia perceptible, pero no dramática. A 90% de la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero pasa al 44% de la velocidad del tiempo en la Tierra. Cada 100 años en la Tierra son solo 44 años para el viajero. A 99% de la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero pasa al 14%. A 99,9% de la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero pasa al 4,5%. Cada 100 años en la Tierra son solo 4 años y medio para el viajero. Eso significa algo concreto para los viajes interestelares. Si alguien pudiera viajar al 99,9% de la velocidad de la luz, un año luz desde la perspectiva de la Tierra tomaría un año. Pero para el viajero solo pasarían unos 16 días. Viajar hasta Próxima Centauri a 4 años luz y volver, un viaje de 8 años y medio desde la perspectiva de la Tierra, solo envejecería al viajero unos 136 días, menos de 5 meses. Si la tecnología pudiera alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, los seres humanos podrían en principio viajar a estrellas a cientos de años luz y regresar dentro de su vida, envejeciendo meses o pocos años mientras el viaje ocurre. Pero hay una consecuencia de eso que es tan perturbadora como el viaje mismo. Mientras el viajero envejece meses, en la Tierra pasan años. Si el viaje a ida y vuelta a Próxima Centauri dura 4 meses para el viajero, en la Tierra han pasado 8 años y medio. El viajero llega al destino, lo estudia, regresa y encuentra que todos sus contemporáneos han envejecido casi una década mientras él estaba fuera. A distancias mayores, el efecto es más extremo. Un viaje de ida y vuelta a una estrella a 100 años, luz, tardaría desde la perspectiva de la Tierra 200 años. Para el viajero podría ser menos de un año si viaja suficientemente cerca de la velocidad de la luz. Al regresar, encontraría que todos los que conocía llevan mucho tiempo muertos. Su civilización habría cambiado de maneras que no puede anticipar. Sería efectivamente un viajero en el tiempo hacia el futuro, sin posibilidad de volver al presente que dejó. La dilatación temporal convierte los viajes interestelares a velocidades relativistas no solo en un problema de ingeniería y de distancia, sino también en un problema de identidad humana y de conexión social. ¿Tiene sentido emprender un viaje del que no puedes regresar al mundo que conociste? ¿Qué tipo de persona elige eso voluntariamente y por qué? La física también impone límites a las velocidades que hemos estado discutiendo, que vale la pena entender con precisión. La relatividad especial establece que a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, aumenta su masa efectiva, lo que significa que se necesita más energía para seguir acelerándolo. No porque el objeto se haga físicamente más grande, sino porque en el marco matemático de la relatividad, la inercia del objeto
aumenta. Al 90% de la velocidad de la luz, la inercia efectiva del objeto es 2,3 veces su masa en reposo. Al 99% es 7 veces. Al 99,9% es 22 veces. Y al 100% de la velocidad de la luz, la masa efectiva sería infinita, lo que significa que la energía necesaria para llegar exactamente a la velocidad de la luz también sería infinita. No es una limitación de la tecnología disponible, es una limitación incorporada en la estructura matemática del espacio-tiempo. No importa cuánta energía apliques, no puedes llegar exactamente a la velocidad de la luz si tienes masa. Solo puede alcanzarla aquello que no tiene masa en reposo, como la propia luz. Las implicaciones energéticas de la propulsión a alta velocidad son igualmente clarificadoras. Para acelerar 1 kilogramo de masa al 10% de la velocidad de la luz, necesitas una energía equivalente a la contenida en 10.000 kilogramos de gasolina, asumiendo eficiencia perfecta del 100%, que ningún motor real puede alcanzar. Para llegar al 50%, necesitas la energía de 300.000 kilogramos de gasolina por kilogramo de masa a transportar. Para el 90%, 2.800.000 kilogramos. Y eso lleva a lo que los ingenieros espaciales llaman la tiranía de la ecuación del cohete. La ecuación del cohete establece que para acelerar una carga útil necesitas combustible. Pero el combustible también tiene masa, y esa masa también hay que acelerarla, lo que requiere más combustible, que también tiene masa, que también requiere más combustible. La cantidad de combustible necesaria crece de manera exponencial con la velocidad objetivo y con la distancia del viaje. El proyecto Daedalus, un estudio técnico serio realizado por la British Interplanetary Society en los años 70 para diseñar una sonda interestelar de propulsión de fusión, llegó a la siguiente conclusión. Para acelerar una carga útil de 500 toneladas hasta el 12% de la velocidad de la luz, se necesitaban 50.000 toneladas de combustible de fusión. Una proporción de 100:1 entre combustible y carga útil, asumiendo tecnología de fusión que todavía no existe en la Tierra. La fusión nuclear, que es el proceso que alimenta al Sol y que en la Tierra todavía es objeto de investigación activa, sin que los reactores de fusión sostenida sean una realidad comercial, podría teóricamente propulsar naves a entre el 10 y el 20% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, un año luz tomaría entre 5 y 10 años. 5 años. Eso ya entra en el rango de misiones de larga duración que los astronautas han completado, aunque ninguno ha pasado 5 años continuos en el espacio. Las misiones de mayor duración a la Estación Espacial Internacional han llegado al año de permanencia continua. El problema de los efectos fisiológicos del espacio, la pérdida de densidad ósea, la redistribución de fluidos, los efectos en la visión por el aumento de la presión intracraneal, son desafíos médicos que las misiones de larga duración tienen que resolver. Pero la fusión no existe como tecnología de propulsión. Resolver la fusión en la Tierra, que es el problema en el que países de todo el mundo llevan décadas trabajando con instalaciones como el JET en el Reino Unido, el ITER en Francia y el NIF en Estados Unidos, es ya uno de los problemas de ingeniería más difíciles de la historia humana. Resolver la fusión como sistema de propulsión para una nave que tiene que ser relativamente compacta es un problema adicional de magnitud comparable. La antimateria es teóricamente el combustible perfecto para la propulsión espacial de alta velocidad. Cuando materia y antimateria se encuentran,
se aniquilan mutuamente con una eficiencia de conversión de masa en energía del 100%. La equivalencia masa-energía de Einstein establece que cualquier masa puede convertirse en energía según E igual a mc al cuadrado. La aniquilación, materia-antimateria, convierte el 100% de la masa en energía. La fusión nuclear más eficiente posible convierte aproximadamente el 0.7% de la masa en energía. La antimateria es 140 veces más eficiente que la fusión. Con propulsión de antimateria, las naves podrían alcanzar teóricamente entre el 70 y el 80% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, un año luz tardaría entre 15 y 17 meses. El problema es la producción de antimateria. El CERN, el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, que consume tanta electricidad como una ciudad mediana y que tiene los aceleradores de partículas más potentes que la humanidad ha construido, produce aproximadamente 1.000.000.000ésima de gramo de antimateria por año. Un nanogramo. Para producir un gramo de antimateria a esa tasa, necesitarías 100.000 millones de años. La edad del universo es aproximadamente 13.800 millones de años. Para producir un gramo de antimateria al ritmo actual de producción, necesitarías más de 7 veces la edad completa del universo. Una propulsión de antimateria para una nave interestelar requeriría no nanogramos, sino kilogramos. Para producir un kilogramo de antimateria al ritmo actual, tardarías 100 billones de años. Y además de la producción, está el almacenamiento. La antimateria se aniquila al contacto con cualquier materia normal. Para almacenarla, hay que mantenerla suspendida en campos magnéticos en condiciones de vacío prácticamente perfecto, sin contacto con ninguna molécula de materia ordinaria. A escala de gramos eso es ya un desafío de laboratorio muy sofisticado. A escala de kilogramos es una empresa que no tiene equivalente en ninguna tecnología existente. La propulsión de antimateria es física perfecta en los papeles. En la práctica, está más lejos de ser posible que la fusión, que ya está más lejos de ser posible que la propulsión nuclear, que ya está más lejos de ser posible que lo que hacemos hoy. El concepto más cercano a ser técnicamente realizable para viajes interestelares en este momento es el que parece más absurdo a primera vista: una vela impulsada por un láser. El proyecto Breakthrough Starshot fue anunciado en 2016 con financiamiento real, incluyendo contribuciones de Yuri Milner, el inversor tecnológico ruso, y de Stephen Hawking, y tiene un equipo de investigadores activos que trabajan en los problemas técnicos concretos que tiene que resolver. El concepto es el siguiente: se construye una pequeña sonda del peso de 1 gramo o menos, equipada con instrumentos miniaturizados del tamaño de una oblea de silicio, y se le une una vela reflectante de algunos metros de diámetro hecha de material ultrafino. Desde la Tierra o desde la órbita terrestre, un conjunto de láseres de alta potencia apunta hacia la vela y la acelera por el principio de la presión de radiación. Los fotones del láser golpean la vela y le transfieren momento, acelerándola. Una aceleración sostenida durante pocos minutos, con los láseres adecuados, llevaría la sonda al 20% de la velocidad de la luz. El viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 20 años. La información de vuelta a la velocidad de la luz tomaría 4 años más. 24 años desde el lanzamiento hasta recibir los primeros datos, dentro del plazo de vida de las personas que participaron en el lanzamiento. Es el único esquema de viaje interestelar sobre el que hay personas trabajando con financiamiento real y cronogramas concretos.
Los problemas técnicos que tiene que resolver son sustanciales pero físicamente posibles. La vela tiene que ser suficientemente reflectante para aprovechar la presión de radiación y suficientemente ligera para que la aceleración sea significativa. Los materiales candidatos son películas de dióxido de silicio o de diamante de nanómetros de espesor, que existen en laboratorio, pero que producir en las dimensiones necesarias es un desafío de fabricación. El conjunto de láseres tiene que producir suficiente potencia apuntada con precisión suficiente para mantener la aceleración durante los minutos que requiere. Los instrumentos de la sonda tienen que funcionar autónomamente durante décadas sin mantenimiento. Y el problema más fundamental que el Breakthrough Starshot no puede resolver es la escala. La sonda pesa 1 gramo y no puede llevar instrumentos significativos. No puede frenar al llegar a Próxima Centauri. Una sonda que viaja al 20% de la velocidad de la luz no puede detenerse con ningún sistema de frenado físicamente posible dentro del sistema de Próxima Centauri. Pasará a través del sistema en cuestión de horas, tomando imágenes y mediciones durante esa ventana antes de continuar hacia la oscuridad interestelar. Es el equivalente de lanzar una bala y esperar que la bala tome suficientes fotografías durante su trayecto como para decirte algo útil sobre lo que pasa donde impacta. Para una nave que pueda frenar, que pueda entrar en órbita alrededor de Próxima Centauri, que pueda estudiar sus planetas con tiempo suficiente para producir datos científicos sustanciales, ninguno de los esquemas discutidos funciona dentro de ningún presupuesto o cronograma que la humanidad actual pueda comprometerse a proporcionar. Las propuestas más especulativas que existen en la literatura científica y que son físicamente interesantes, aunque su viabilidad práctica es completamente incierta, incluyen el motor de curvatura de Alcubierre y los agujeros de gusano. El motor de curvatura de Alcubierre, propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994, es matemáticamente elegante. La idea es crear una burbuja de espacio-tiempo deformado que rodee la nave. El espacio se expande detrás de la nave y se contrae adelante, de manera que la nave no se mueve a través del espacio, sino que el espacio a su alrededor se mueve. Como la nave no se mueve respecto al espacio inmediato que la rodea, no viola la restricción de que nada puede viajar más rápido que la luz a través del espacio. Es el espacio mismo el que se mueve, no la nave. Matemáticamente, es una solución válida a las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general. Físicamente, hay 2 problemas fundamentales. El primero es que requiere materia exótica con densidad de energía negativa, un tipo de material que no ha sido observado en ningún experimento físico y cuya existencia es especulativa. El segundo es la energía. Las estimaciones de la energía necesaria para sostener la burbuja de curvatura han sido calculadas de maneras diferentes por distintos grupos y van desde cantidades equivalentes a la masa-energía de Júpiter hasta cantidades del orden de la masa-energía del universo observable completo. Incluso en las estimaciones más optimistas, la energía está radicalmente fuera de cualquier capacidad tecnológica imaginable. Los agujeros de gusano son otro atajo topológico matemáticamente consistente con la relatividad general, pero que igualmente requieren materia exótica para mantenerse abiertos y cuya estabilidad bajo condiciones realistas es objeto de debate activo. Y un problema adicional que frecuentemente se omite. Para usar un agujero de gusano para viajar a una estrella lejana, primero habría que llevar uno de sus extremos hasta esa estrella,
lo que requiere hacer el viaje convencional que se pretende evitar. La propulsión exótica es el territorio donde la física establece qué sería necesario, sin decir que es posible, y donde los ingenieros todavía no pueden seguir la pista, porque los materiales y las energías requeridas no tienen precedente en nada que hayamos construido. Lo que sí tenemos, y que es igualmente asombroso, aunque en una dirección diferente, es la capacidad de conocer sin viajar. En 1992, los astrónomos confirmaron por primera vez la existencia de planetas fuera del sistema solar. Hasta ese momento, la posibilidad de que otras estrellas tuvieran planetas era una hipótesis razonable, pero sin confirmación observacional directa. Hoy, en el momento en que se escribe este guión, tenemos más de 5.000 planetas extrasolares confirmados, con miles más candidatos pendientes de verificación. Los hemos detectado sin enviar ninguna sonda hacia ninguno de ellos, usando técnicas observacionales desde la Tierra o desde la órbita terrestre, el método de tránsito, que detecta la pequeña disminución de brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella, el método de velocidad radial, que detecta el pequeño movimiento de una estrella producido por la gravedad del planeta en órbita, la imagen directa, que en los casos más favorables puede capturar luz reflejada del planeta o su propia emisión térmica. Conocemos planetas de todos los tipos imaginables. Júpiteres calientes, planetas del tamaño de Júpiter que orbitan sus estrellas a distancias menores que la que separa Mercurio del Sol, con años de días de duración y temperaturas de miles de grados. Océanos de lava. Planetas con vientos supersónicos que transportarían lluvia de vidrio si tuvieran suficiente silicio en la atmósfera. Planetas de carbono puro, donde pueden existir océanos de petróleo y continentes de grafito. Y planetas en zonas habitables, a la distancia de sus estrellas, donde el agua líquida podría existir en la superficie. El sistema TRAPPIST-1, una pequeña estrella roja a 40 años luz de la Tierra, tiene 7 planetas del tamaño de la Tierra, 3 de ellos en la zona habitable. Cualquiera de esos planetas, si tiene una composición y atmósfera adecuadas, podría tener condiciones para la vida tal como la conocemos en la Tierra. 40 años luz. A la velocidad de la Parker Solar Probe, el viaje a TRAPPIST-1 tomaría más de 60.000 años. Pero el telescopio espacial James Webb, que opera en el espacio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, puede analizar la atmósfera de los planetas de TRAPPIST-1, no de manera directa y simple, pero puede medir qué longitudes de onda de la luz estelar son absorbidas por la atmósfera del planeta cuando el planeta transita frente a la estrella, y esas longitudes de onda corresponden a moléculas específicas que la atmósfera contiene. Si el James Webb detectara en la atmósfera de TRAPPIST-1e o de TRAPPIST-1f la coexistencia de oxígeno y metano en concentraciones significativas, sería posiblemente la detección más importante en la historia de la ciencia. En la Tierra, el oxígeno y el metano reaccionan entre sí químicamente y se destruyen mutuamente. Los encontramos coexistiendo en la atmósfera terrestre solo porque los seres vivos los reponen continuamente. El oxígeno proviene de la fotosíntesis. El metano proviene de la respiración y descomposición anaeróbica de los organismos. Sin vida, esa coexistencia duraría poco tiempo antes de que las moléculas se destruyeran mutuamente. No hemos encontrado ese planeta todavía, pero tenemos el instrumento que podría detectarlo a 40 años luz, sin necesitar ninguna nave. En 1992 no conocíamos ningún planeta fuera del sistema solar.
Hoy conocemos la composición de la atmósfera de planetas a decenas de años luz de distancia. Todo esto desde un planeta, sin haber viajado más allá de la Luna, usando solo la luz que esos mundos envían hacia nosotros. Nuestros telescopios ven galaxias a miles de millones de años luz. La luz del universo observable llega hasta nosotros desde distancias que corresponden a tiempos cuando el universo tenía apenas cientos de millones de años, cuando las primeras estrellas se formaban a partir del hidrógeno y el helio del Big Bang. El James Webb detecta galaxias que existían cuando el universo tenía menos de 300 millones de años, hace más de 13.000 millones de años. La luz de esas galaxias emprendió su viaje cuando no existía ningún átomo de carbono en el universo en la concentración suficiente para formar moléculas orgánicas. Cuando no existía ningún planeta rocoso en ningún lugar del cosmos observable. Cuando el universo era todavía fundamentalmente diferente de lo que es hoy. Y esa luz llega a nuestros detectores y nos muestra ese pasado con precisión suficiente para mapear la distribución de galaxias en las primeras etapas del cosmos. Nuestras ecuaciones describen el comportamiento del universo en los primeros microsegundos después del Big Bang. Nuestras matemáticas calculan la evolución de sistemas físicos sobre escalas de tiempo de millones de años. Nuestros instrumentos detectan ondas gravitacionales, ondas en el espacio-tiempo mismo, producidas por la fusión de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia. Todo eso sin salir del sistema solar. La mente humana ha viajado a lugares donde ninguna nave llegará en ningún tiempo que los seres humanos puedan concebir. Hay una manera de entender la pregunta con la que empezamos esta noche que cambia completamente su significado. ¿Cuánto tiempo tardarías en viajar un año luz? El cuerpo tardaría más de 1500 años con la mejor tecnología que tenemos. Con tecnología de fusión que no existe todavía, 5 a 10 años. Con antimateria que no podemos producir, 16 meses. Pero la pregunta tiene otra respuesta si se formula de otra manera. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al ojo humano la información sobre lo que hay a un año luz de distancia? Un año. La luz de una estrella a un año luz tarda un año en llegar. Cuando la miras, ves esa estrella como era hace un año. Puedes ver su color, que te dice su temperatura. Puedes ver su brillo, que combinado con la distancia te dice su luminosidad. Si tiene variaciones periódicas en el brillo, puedes deducir si tiene planetas. Si analizas el espectro de su luz, puedes determinar qué elementos contiene y en qué proporciones. Todo eso en un año. El cuerpo en 1500. La mente en un año. Esa asimetría entre lo que el cuerpo puede alcanzar y lo que la mente puede conocer es quizás lo más característico de la situación humana en el cosmos. Somos seres que con sus herramientas mentales, sus telescopios, sus matemáticas, sus teorías físicas, pueden conocer el universo a escalas que sus cuerpos nunca alcanzarán físicamente. Hay partes del universo que podemos ver, pero que nunca podremos alcanzar, incluso en principio, no por limitaciones tecnológicas, sino por limitaciones fundamentales de la estructura del cosmos. Galaxias que ya han cruzado el horizonte cósmico, alejándose más rápido que la luz en el espacio en expansión, cuya luz todavía llega a nosotros, pero a las que ninguna nave podría alcanzar nunca. Podemos verlas, no podemos tocarlas, nunca. Y hay algo en eso que puede interpretarse como la mayor de las prisiones cósmicas o como la más extraordinaria de las libertades intelectuales, dependiendo de la perspectiva con la que se mire.
La jaula es real. Las estrellas están fuera del alcance físico de cualquier ser humano que haya existido o que existirá en cualquier tiempo que sea razonable imaginar. Las limitaciones no son tecnológicas, sino físicas, inscritas en las leyes del cosmos con la misma permanencia que tiene la velocidad de la luz. Y sin embargo, ya estamos ahí, ya las conocemos, ya sabemos cuántas hay en la Vía Láctea, cuántos planetas tienen, cuáles podrían albergar vida, cuándo se formaron, cuándo morirán. Ya miramos hacia galaxias que existieron antes de que existiera el carbono, y en esas imágenes vemos el universo que era antes de que existiera ningún átomo de los que nos componen. Un año, luz en el cuerpo. Más de 1500 años. Un año, luz en la mente. Un instante. Y si esta noche la distancia entre esas dos respuestas dejó en ti esa sensación específica de que el cosmos es simultáneamente la jaula más grande posible y el objeto más hermoso que existe, en la descripción tienes viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la inmensidad del espacio interestelar te acompañe mientras te quedas dormido. Las estrellas están donde siempre han estado, a distancias que ningún cuerpo humano alcanzará en ningún tiempo que importe. Y sin embargo, cuando las miras, ya has llegado. Hay dimensiones de este problema que la sinopsis recorre con precisión, pero que merecen un desarrollo más amplio, porque revelan cosas adicionales sobre la situación humana frente a las distancias interestelares. La primera es la escala de los proyectos que serían necesarios para implementar cualquiera de las opciones de propulsión que hemos discutido. El proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, empleó 130.000 personas, costó el equivalente a 21.000 millones de dólares actuales y duró 4 años. Era el proyecto de investigación y desarrollo más grande y costoso que la humanidad había emprendido hasta ese momento. El programa Apollo, que llevó seres humanos a la Luna entre 1961 y 1972, empleó 400.000 personas y costó el equivalente a 150.000 millones de dólares actuales en su pico. Movilizó la capacidad industrial, científica y de ingeniería de la mayor economía del mundo durante más de una década. Esos son los proyectos de mayor escala que la civilización humana ha completado con éxito. Una nave interestelar de propulsión de fusión, de la escala del proyecto Daedalus, requeriría 50.000 toneladas de combustible de fusión helio 3. La cantidad total de helio 3 disponible en la Tierra es del orden de unas pocas toneladas. Para producir 50.000 toneladas, habría que procesar el regolito lunar a escala industrial durante décadas o siglos. El solo requisito del combustible excede la capacidad productiva total de la civilización humana en el presente. Una nave impulsada por antimateria requeriría kilogramos o toneladas de antimateria. Producir 1 kilogramo de antimateria, al ritmo actual de CERN, tardaría 100 billones de años. Para producir suficiente antimateria en plazos de décadas, habría que aumentar la capacidad de producción de antimateria en un factor de aproximadamente 1 cuatrillón. Eso equivale a construir aproximadamente 1 cuatrillón de instalaciones del tamaño del CERN. El número de instalaciones necesarias supera el número de estrellas en la Vía Láctea en muchos órdenes de magnitud. Esos números no son argumentos de que esas tecnologías son imposibles en principio. Son argumentos de la escala del problema que la civilización tiene que resolver antes de que esas tecnologías sean relevantes
para viajes interestelares reales. El único candidato que tiene una trayectoria de desarrollo realista con recursos que una civilización podría comprometerse a proporcionar es el Breakthrough Starshot, y sus limitaciones ya hemos discutido. La segunda dimensión que merece atención es la cuestión de la motivación. Cuando pensamos en viajes interestelares, tendemos a imaginarlos como el equivalente de la exploración europea de América, expediciones de descubrimiento, colonización, establecimiento de nuevas civilizaciones. La analogía es tentadora, pero tiene defectos fundamentales. Los navegantes europeos que cruzaron el Atlántico en el siglo XV tardaban semanas o meses. Podían regresar. Podían comunicarse con Europa enviando barcos. Podían recibir refuerzos, suministros, información actualizada. El lazo con el mundo de origen se debilitaba con la distancia, pero nunca se cortaba completamente. Una nave generacional hacia Próxima Centauri, viajando al 5% de la velocidad de la luz, tardaría unos 85 años en llegar. Durante ese tiempo, la comunicación con la Tierra es posible, pero tiene un retraso de ida y vuelta creciente, hasta un máximo de más de 8 años cuando la nave llega a su destino. No hay manera de enviar refuerzos o rescate. No hay manera de regresar en ningún plazo que sea humanamente significativo para los que están en la nave. Las personas en la nave generacional de la generación que llega son los descendientes biológicos de los que partieron, pero no son la misma misión en ningún sentido que importe psicológicamente. Han vivido toda su vida en la nave. Han construido su identidad y su cultura en ese entorno. La Tierra es para ellos una historia que les contaron sus abuelos. El planeta destino, que nunca han visto, se supone que es donde tienen que ir, porque eso es lo que los que estaban en la nave antes que ellos decidieron. La pregunta filosófica de si las generaciones intermedias tienen la obligación de completar una misión que no eligieron es una pregunta real de ética que no tiene respuesta obvia. Y la pregunta económica de quién financiaría el proyecto es igualmente real. Los retornos económicos de una colonia a 4 años luz de distancia no son medibles en ningún plazo que ningún sistema económico actual pueda modelar. La comunicación tiene un retraso de 4 años en cada dirección. Comercio es imposible porque el tiempo de transporte de cualquier bien físico excede la vida útil de cualquier bien. La única información que puede viajar entre sistemas estelares son señales electromagnéticas a la velocidad de la luz, y un intercambio de mensajes tarda 8 años. En esas condiciones, ¿qué tipo de organización política, económica o cultural decidiría financiar el viaje? ¿Qué recibiría a cambio? ¿Y por qué la generación que viviera ese proyecto lo consideraría justificado? Son preguntas que no tienen respuestas establecidas. La tercera dimensión es la posibilidad de que la solución al problema no sea mandar personas, sino mandar la información necesaria para que otras personas sean creadas en el destino. La información de un genoma humano completo cabe en aproximadamente unos 75 gigabytes de datos. La información de un embrión humano completamente especificado en términos genéticos cabría en unos pocos terabytes. Una señal de radio con esa información puede enviarse desde la Tierra a Próxima Centauri en 4 años. Una vez ahí, si hubiera instalaciones receptoras capaces de interpretar la información y de sintetizar seres humanos a partir de ella, llegarían seres humanos al destino sin haber viajado físicamente. El problema obvio es la circularidad. Para que hubiera instalaciones capaces de hacer eso en Próxima Centauri, primero habría que haberlas enviado,
lo que requiere exactamente el viaje físico que se pretende evitar. Pero si hubiera robots autónomos capaces de construir esas instalaciones a partir de los materiales del destino, y si esos robots pudieran ser enviados antes que los seres humanos, la escena cambia. Los robots viajan durante décadas o siglos, llegan al destino, construyen las instalaciones necesarias y luego reciben la señal que contiene la información genética y del desarrollo de los seres humanos que se quiere enviar. Esta idea, que en la literatura de ciencia ficción se llama transferencia de datos de seres humanos o lithobracking intelectual, tiene problemas filosóficos que son al menos tan difíciles como los técnicos. El ser humano que nace en el destino a partir de la información genética enviada desde la Tierra, ¿es la misma persona que existía en la Tierra? Si no hay continuidad de experiencia ni de memoria, ¿qué sentido tiene decir que es la misma persona? ¿Es un nuevo ser humano que simplemente tiene el mismo genoma que alguien en la Tierra? ¿O es algo diferente de cualquier categoría que tengamos actualmente? Estas preguntas no tienen respuestas establecidas porque nunca hemos tenido que responderlas antes. La cuarta dimensión es la que quizás cambia más radicalmente la perspectiva de todo lo que hemos discutido. Toda la discusión sobre los viajes interestelares asume implícitamente que la motivación para emprenderlos seguirá siendo la misma que la motivación que los seres humanos tienen actualmente: la exploración, la colonización, la búsqueda de recursos, la curiosidad. Asume que los seres humanos de dentro de 100 o 500 años querrán las mismas cosas que los seres humanos de hoy. Pero la velocidad de cambio tecnológico y social en los últimos 2 siglos ha sido más rápida que en cualquier período comparable anterior de la historia humana. En 200 años hemos pasado de carros de caballos a vuelos transoceánicos, de cartas enviadas a caballo a comunicación instantánea global, de epidemias que mataban millones sin comprensión de su causa, a vacunas diseñadas en horas. Los cambios en la próxima tecnología de propulsión, que podría hacer realistas los viajes interestelares, si ocurren, probablemente vendrán acompañados de otros cambios en la inteligencia artificial, en la biología humana, en la organización social, que harán que la civilización que los produce sea radicalmente diferente de la nuestra. La pregunta de si esa civilización futura querrá enviar seres humanos biológicos a otras estrellas en naves tripuladas, o si para ese momento la distinción entre seres humanos biológicos y otros tipos de inteligencia será diferente de lo que es hoy, o si los objetivos que motivarían ese viaje serán reconocibles para cualquiera que esté vivo hoy, es completamente abierta. Lo que sí es claro es que el problema fundamental de la física, la velocidad de la luz como límite de velocidad del universo y la escala de las distancias interestelares medidas contra esa velocidad de la luz, permanecerá. Eso no cambia. La distancia a Próxima Centauri, en términos de años luz, no será diferente en 500 años. La energía necesaria para acelerarse a fracciones significativas de la velocidad de la luz no será diferente. Lo que puede cambiar es la escala de la civilización que intente abordar ese problema, la sofisticación de los sistemas que pueda construir y la claridad sobre qué tipo de presencia interestelar tiene sentido dado lo que hay en el destino y lo que la civilización tiene que ofrecer. Toda esa incertidumbre sobre el futuro no cambia el estado del presente, que es este. Ningún ser humano ha viajado más allá de la Luna. Los objetos más distantes que hemos enviado al espacio, las sondas Voyager,
han recorrido en 45 años unas 2/10 de un año luz. La distancia a la estrella más cercana es 4 años luz y 4 décimas. Y mientras tanto, desde este planeta, sabemos más sobre el cosmos de lo que cualquier civilización, en cualquier punto de la historia de la Tierra, ha sabido. Conocemos la composición de estrellas en galaxias a miles de millones de años luz. Medimos la expansión del universo con precisión de fracciones de por ciento. Detectamos la fusión de agujeros negros por las ondas que producen la curvatura del espacio-tiempo, a distancias de miles de millones de años luz. Todo eso sin movernos más allá de la vecindad inmediata del Sol. La paradoja de la condición humana frente al cosmos es esa. Somos los únicos seres que conocemos que comprenden la escala del universo y que simultáneamente no pueden alcanzar más allá de una fracción infinitesimal de él. Somos la parte del cosmos que puede verse a sí misma desde fuera, y esa capacidad de verse, de entenderse, de maravillarse ante la escala de lo que existe, no requiere viaje. Ya estamos aquí, y desde aquí el cosmos entero es accesible, no para el cuerpo. Para la mente, que es lo que somos realmente.